Fue su prometida la responsable de lo ocurrido. Un niño de origen humilde le contó la verdad completa al acaudalado hombre de negocios. Ricardo Montero empujaba la silla de ruedas de su hija Sofía Navarro por el jardín central cuando su rutina se vio alterada. El empresario de 52 años había instaurado un sereno hábito de paseos vespertinos, aprovechando esos instantes de quietud para conversar con la niña de 8 años sobre el colegio y los pequeños sucesos de sus tardes. Fue entonces cuando un muchacho desaliñado, con ropas gastadas y una gorra vieja, apareció corriendo entre los árboles y apuntó directamente a Carolina Soto, la novia de Ricardo, quien caminaba unos metros más adelante admirando las flores. «Fue ella quien le hizo eso a su hija», gritó el joven sin aliento con una mirada de urgencia. Ricardo se detuvo bruscamente con el corazón desbocado. Sofía giró la cabeza confundida, mientras Carolina se acercaba a toda prisa con el rostro tenso. «Ricardo, saca a este niño de aquí», le dijo, haciéndolo del brazo con fuerza. «Debe de tener problemas, vámonos». Ricardo, sin embargo, se mantuvo firme sujetando la silla y mirando al muchacho. «¿Qué has dicho?» El niño, que aparentaba unos 10 años, respiraba con agitación y temblaba de forma visible. Su ropa estaba sucia, sus pies descalzos cubiertos de tierra, pero sus ojos despedían una determinación que provocó una honda inquietud en el pecho de Ricardo. «Usted se llama Ricardo Montero, ¿verdad? Y ella es Sofía Navarro». El chico señaló a la pequeña en la silla. «Yo sé lo que ocurrió en el colegio aquel día. Lo vi todo». Carolina dio un paso al frente, interponiéndose entre Ricardo y el niño. «No le escuches, cariño. Es alguna estafa. Estos críos de la calle inventan cualquier historia para sacar dinero». Se volvió hacia el niño con tono amenazante. «Lárgate de aquí antes de que llame a seguridad». No obstante, Ricardo era incapaz de apartar la vista del muchacho. Había algo en la expresión del pequeño que lo desasosegaba profundamente, una sinceridad desesperada que chocaba con el nerviosismo excesivo de Carolina. «¿Cómo sabes nuestros nombres?», inquirió Ricardo, ignorando los tirones insistentes de su novia. «Yo trabajaba en el colegio como ayudante de limpieza cuando pasó», respondió el niño, tragando saliva con dificultad. «Hace 2 años, pero lo recuerdo todo. Estaba limpiando el pasillo cuando escuché los gritos». Sofía se movió intranquila en la silla, sus manitas agarradas a los reposabrazos. Ricardo notó que su hija prestaba atención a cada palabra, aunque fingía estar distraída mirando los pájaros. «Vámonos ahora mismo, Ricardo», insistió Carolina, elevando el tono de su voz. «No voy a permitir que alteren a nuestra familia con estas invenciones». «No estoy inventando nada», gritó el niño mientras las lágrimas comenzaban a surcar sus sucias mejillas. «Ella le hizo daño a Sofía Navarro. Yo la vi cuando la empujó en las escaleras». El silencio que siguió fue pesado, como una losa. Ricardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Carolina palideció, pero rápidamente recompuso su expresión. «Eso es un disparate», afirmó, aunque su voz tembló de forma leve. «Ricardo, no te creerás las fantasías de un niño desequilibrado, ¿o sí?». Ricardo miró a Sofía, quien se había girado por completo en la silla para observar fijamente al niño con una expresión que nunca le había visto. No era perplejidad ni miedo, sino algo más profundo, parecido al reconocimiento. Se arrodilló junto a la silla de su hija. «¿Te acuerdas de este niño?». La pequeña vaciló, sus grandes ojos azules yendo del muchacho a Carolina. Entonces, de manera casi imperceptible, asintió. «Me llamo Javier Ruiz», dijo el chico, aproximándose con cautela. «Tú te acuerdas de mí, ¿verdad, Sofía Navarro? Yo siempre limpiaba tu aula». «Javier Ruiz». La voz de Sofía era apenas un susurro. Un escalofrío recorrió la espalda de Ricardo. Carolina Soto se había convertido en su prometida 2 años atrás.
Poco después del suceso que dejó a Sofía parapléjica, ella era maestra en el Colegio del Bosque, donde la niña estudiaba, y había sido un ángel de apoyo durante los difíciles meses de recuperación, o al menos eso es lo que él había creído hasta ese instante. «Necesitamos hablar», dijo Ricardo con firmeza, mirando directamente a Javier Ruiz. «Pero no aquí». Carolina le agarró el brazo con fuerza. «No puedes estar considerando hacerle caso a esa criatura. Es evidente que tiene problemas y está intentando chantajearnos. Si está mintiendo, no hay ningún problema en escucharlo», replicó Ricardo con una frialdad que no pretendía, «a no ser que tú tengas algún motivo para no quererlo». La expresión en el rostro de Carolina fue como una máscara que se resquebrajó por un segundo, revelando algo que Ricardo nunca había visto antes: pavor. Se recompuso de inmediato, forzando una sonrisa. «Claro que no tengo motivos. Es solo que no quiero que nuestra familia sea molestada por alguien que claramente necesita ayuda psicológica». Javier Ruiz dio un paso atrás, como si esperara ser despachado en cualquier momento, pero mantuvo sus ojos fijos en Ricardo. «Señor, yo vivo en la colonia Sol Naciente. Allí todo el mundo me conoce. No estoy loco ni soy un mentiroso. Solo quiero que la verdad se sepa». Miró a Sofía Navarro con ternura. Ella no se merecía lo que le ocurrió. Ricardo sintió una opresión en el pecho. Durante 2 años había aceptado la versión oficial del accidente. Sofía Navarro había tropezado y caído por las escaleras durante el recreo. Los médicos le habían explicado que la lesión de columna era irreversible y él se había enfocado por completo en la adaptación y el cuidado de su hija. Carolina Soto había sido su puerto seguro emocional en todo ese proceso. «Papá», la vocecita de Sofía interrumpió sus cavilaciones. «¿Puedo hablar con Javier Ruiz?» «Por supuesto, mi amor», respondió Ricardo, haciendo caso omiso de la mirada fulminante de Carolina. Javier se arrodilló en el césped frente a la silla de ruedas, quedando a la altura de los ojos de Sofía. «Hola, Sofía Navarro, ¿cómo estás? Has crecido mucho», sonrió con genuina ternura. «Hola, Javier Ruiz», contestó ella tímidamente. «¿Sigues trabajando en el colegio?» «No, después de aquel día ya no me permitieron volver», dijo lanzando una mirada rápida a Carolina. Argumentaron que era demasiado joven para ese trabajo. Ricardo comprendió la implicación al instante. El muchacho había sido apartado del colegio justo después del accidente de Sofía Navarro. No podía ser una simple coincidencia. «Javier Ruiz», se acercó Ricardo. «¿Dónde vives exactamente? ¿Con quién?» «Vivo con mi abuela, doña Elena. Ella lava ropa para otros para que podamos subsistir. Nuestra casa está en la calle de los Álamos, número 247. El chico respondió sin vacilar. «Puede venir cuando quiera. Todos en la colonia nos conocen». La honestidad y la transparencia en la respuesta de Javier Ruiz contrastaban de forma drástica con la creciente agitación de Carolina Soto, quien no paraba de moverse y mirar a su alrededor como si buscara una escapatoria. «Ricardo, esto ha ido demasiado lejos», dijo con voz firme. «Sofía Navarro se está cansando y tenemos cena con mis padres a las 7. Vayamos a casa ya». Era verdad que tenían ese compromiso, pero Ricardo se percató de que Carolina lo usaba como pretexto para zanjar la conversación. Miró a Sofía, que no parecía en absoluto cansada, y después a Javier, cuya expresión desesperada le conmovió profundamente. «Javier Ruiz, quiero que me encuentres mañana en la plaza de la Capilla Santa Marta a las 2 de la tarde. ¿Sabes dónde está?» «Sí, la conozco, señor. Allí estaré». El chico se incorporó, secándose las lágrimas del rostro. «Usted va a escuchar mi historia». «Lo haré», prometió Ricardo, con la sensación de estar tomando una decisión que lo cambiaría todo. Carolina Soto guardó silencio durante todo el trayecto a casa, pero Ricardo podía sentir la tensión que emanaba de ella. Sofía Navarro
también permanecía callada, perdida en pensamientos que él no lograba descifrar. El ambiente dentro del coche era denso, cargado de preguntas no formuladas y respuestas temidas. Al llegar a su mansión de 2 plantas en el distinguido barrio de La Floresta, Carolina finalmente explotó. «No puedes estar pensando en dar crédito a ese niño», dijo nada más acceder a la sala. «Es obvio que está tratando de estafarnos». «¿Qué tipo de estafa podría planear un niño de 10 años?» cuestionó Ricardo, ayudando a Sofía a pasar de la silla al sofá. «No sé, quizá los adultos que lo tienen a su cargo lo han mandado». Carolina gesticulaba con nerviosismo. «Esa gente es capaz de cualquier cosa por dinero». Ricardo notó que ella había empleado la expresión «esa gente» para referirse a los residentes de la colonia, lo cual le disgustó. Carolina siempre se había mostrado como una persona progresista y compasiva, especialmente en su labor como educadora. «Papá», llamó Sofía Navarro en voz baja, «¿puedo ver los dibujos animados?» «Claro, mi amor. ¿Quieres que te ponga tu programa preferido?» Mientras Ricardo encendía el televisor y buscaba los canales para Sofía, Carolina se le acercó y le susurró: «Amor, tienes que pensar en el bienestar de Sofía Navarro. Remover el pasado solo la traumatizará más». Le tocó el brazo con suavidad. «Ahora está bien adaptada, feliz. ¿Por qué arriesgarse a perturbar eso?» El razonamiento de Carolina tenía lógica, pero algo en su tono de voz sonaba calculado. Ricardo se preguntó desde cuándo había empezado a percibir esos matices en sus palabras. «Si no hay nada que ocultar, no hay nada que temer», respondió, manteniendo también la voz baja. «No se trata de ocultar, sino de proteger a nuestra familia de especulaciones maliciosas», insistió Carolina. «Imagina que esto se filtra a la prensa. Empresario cuestiona el accidente de su hija basándose en acusaciones de un niño de la calle. ¿Cómo afectaría a nuestra reputación, a tu empresa?» La mención de la constructora Estrella fue un golpe bajo. Ricardo había levantado una empresa de éxito a lo largo de 20 años de arduo trabajo y su reputación era fundamental. Pero que Carolina estuviera pensando en relaciones públicas en ese momento lo perturbó. «Carolina, hablas como si fueras una experta en gestión de crisis», observó. «Es curioso que ya tengas todas las respuestas preparadas». Su rostro se endureció un instante antes de volver a la expresión de preocupación. «Solo intento proteger a nuestra familia», dijo. «Creí que lo entenderías». En ese preciso instante, Sofía Navarro subió el volumen de la televisión, dejando claro a ambos que había estado prestando atención a su conversación mientras fingía ver los dibujos. La cena en casa de los padres de Carolina fue tensa. Don Guillermo, un profesor universitario jubilado, y doña Gloria, exdirectora de colegio, eran personas cultas y bien intencionadas. Pero Ricardo notó que Carolina les había contado el encuentro en el parque, presentando a Javier Ruiz como un niño perturbado que atacó a nuestra familia. «Estas situaciones son más comunes de lo que imaginamos», comentó doña Gloria mientras servía el segundo plato. «Los niños abandonados a menudo desarrollan fantasías elaboradas para llamar la atención». «Exacto», convino don Guillermo. «En la universidad estudiamos varios casos de falsa memoria en niños traumatizados. Pueden llegar a creer en cosas que nunca sucedieron». Ricardo escuchaba educadamente, pero observaba cómo Carolina asentía con energía a cada argumento que desacreditaba a Javier Ruiz. Sofía, sentada a su lado en su silla de ruedas adaptada, comía en silencio, pero él sentía que también estaba prestando atención. «Sofía Navarro, ¿tú te acuerdas de ese niño?», le preguntó doña Gloria con amabilidad. «¿Qué dijo en el parque?». Sofía dudó, mirando a Carolina antes de contestar. «Lo recuerdo del colegio. Siempre era muy amable», dijo en voz baja. «¿Lo ves?», se apresuró a decir Carolina.
Lo recuerda como una persona amable, no como alguien que tendría información sobre su accidente. Pero Ricardo captó algo diferente en la respuesta de su hija. Sofía no había negado que Javier supiera algo, solo confirmó que era amable. La distinción era sutil, pero significativa. Tras la cena, de regreso a casa, Sofía Navarro finalmente rompió el silencio. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, mi amor, lo que sea. ¿Por qué nunca me preguntaste qué recuerdo de ese día?» La pregunta golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. En 2 años, realmente nunca le había preguntado directamente a su hija sobre sus recuerdos del accidente. Los médicos habían dicho que podría tener traumas, y él siguió la recomendación de dejarla hablar de forma natural si quería. Carolina siempre reforzaba que era mejor no forzar a la niña a revivir momentos dolorosos. «¿Tú quieres hablar de eso?», preguntó con cuidado. Carolina se giró en el asiento delantero con expresión de alarma. «Sofía Navarro, cariño, no te fuerces a recordar cosas malas», dijo rápidamente. «Lo que importa es el presente, el futuro. Pero yo quiero hablar», insistió Sofía con una voz más firme de lo habitual. «Tengo pesadillas casi todas las noches, y tal vez, si se lo cuento a papá, se detengan». Ricardo detuvo el coche en la siguiente esquina, apagó el motor y se giró por completo para mirar a su hija. «Pesadillas. ¿Desde cuándo tienes pesadillas, mi amor?» «Desde siempre, desde que volví de la clínica de la Esperanza», respondió, jugueteando nerviosamente con sus manos. «Sueño que estoy cayendo, pero nunca logro recordar el principio del sueño». Carolina abrió la boca para hablar, pero Ricardo levantó la mano pidiendo silencio. Por primera vez en 2 años, su hija se estaba abriendo sobre el trauma, y él no iba a permitir que eso fuera interrumpido. «¿Qué más recuerdas, Sofía Navarro?» «Recuerdo que tenía mucho miedo. Alguien me estaba gritando». Hizo una pausa, concentrándose. «Y recuerdo a Javier Ruiz. Él estaba limpiando el pasillo y me miró cuando pasé». «¿Algo más?» Sofía cerró los ojos como si intentara acceder a recuerdos enterrados. «Había una persona adulta muy enfadada conmigo, pero no logro ver su rostro en mis sueños». Abrió los ojos, mirando directamente a su padre. «Papá, ¿crees que Javier Ruiz puede ayudarme a recordar?». La pregunta dejó a todos en silencio. Carolina estaba visiblemente pálida. Sus manos temblaban ligeramente. Ricardo sintió una mezcla de esperanza y terror por lo que podría descubrir. «Quizás», respondió honestamente, «pero solo si tú quieres, mi amor, y solo si es seguro para ti». «Yo quiero», dijo Sofía con determinación. «Quiero dejar de tener pesadillas». Esa noche, después de que Sofía Navarro se durmiera, Ricardo y Carolina tuvieron su primera discusión seria desde que se conocieron. Ella le rogó que no se viera con Javier Ruiz, argumentando que solo traería inestabilidad a sus vidas. Él se mantuvo firme en su decisión de escuchar lo que el chico tenía que decir. «Si haces esto, Ricardo, puedes destruir nuestra familia», dijo Carolina finalmente, con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Y si Sofía se traumatiza aún más? ¿Y si retrocede en su desarrollo? ¿Y si mejora?», replicó él. «¿Y si entender lo que realmente pasó la ayuda a superar las pesadillas?». «Estás eligiendo la palabra de un extraño por encima de la mía», lo acusó. «No estoy eligiendo la palabra de nadie. Estoy eligiendo buscar la verdad». Carolina se fue a dormir al cuarto de invitados esa noche, alegando que estaba demasiado alterada para compartir la cama con alguien en quien no confiaba. Ricardo se quedó despierto hasta tarde, repasando los 2 años anteriores en su mente, buscando señales que podría haber ignorado. Recordó cómo Carolina había aparecido en su vida en el momento más vulnerable. Ella se había encargado de todos los trámites burocráticos relacionados con el accidente. Había lidiado con la Clínica de la Esperanza, con el colegio, con los médicos. Había sido eficiente, cariñosa, indispensable, o había sido controladora.
A la mañana siguiente, Sofía estaba más animada de lo que había estado en semanas. Durante el desayuno, preguntó si podía acompañar a su padre a la reunión con Javier Ruiz. «No creo que sea una buena idea, mi amor», respondió Ricardo. «Déjame hablar con él primero y después vemos, ¿vale?» Carolina, que estaba tomando café en silencio, se levantó bruscamente. «Tengo una reunión importante en el colegio hoy», anunció. «No sé a qué hora voy a regresar». Era sábado, y Ricardo sabía que no había reuniones escolares los fines de semana. Ella claramente estaba evitando estar en casa cuando él volviera de su encuentro con Javier Ruiz. A las 2 de la tarde, Ricardo llegó a la plaza de la Capilla Santa Marta. Era un lugar concurrido, con familias disfrutando del fin de semana. Javier estaba sentado en un banco cerca de la iglesia, con la misma ropa del día anterior, pero limpia. «Señor Ricardo». El niño se levantó rápidamente al verlo. «Hola, Javier Ruiz. Gracias por venir». Ricardo se sentó a su lado. «Quiero que me cuentes todo lo que viste ese día, desde el principio». Javier respiró hondo. «Yo trabajaba en el colegio desde hacía unos 3 meses. Mi abuela conocía a la encargada de la limpieza y ella me dio la oportunidad de ganar algo de dinero ayudando después de clase. Yo limpiaba las aulas, los pasillos y el día del accidente de Sofía. Era un jueves por la tarde. Estaba limpiando el pasillo del segundo piso cuando escuché voces alteradas que venían de la escalera. Eran la maestra Carolina Soto y Sofía Navarro». Javier Ruiz hizo una pausa, como si estuviera reviviendo el momento. La maestra estaba muy enfadada, hablando fuerte. Ricardo sintió que el estómago se le encogía. ¿Qué estaba diciendo? Dijo que Sofía era una malcriada, que los niños ricos creían que podían hacer de todo. Javier miró hacia abajo. «Me escondí detrás de la puerta de un aula porque tenía miedo de que me riñeran. La maestra estaba muy alterada». Y después, Sofía Navarro intentó regresar al aula, pero la maestra la agarró del brazo y le dijo que no había terminado de hablar. El niño tragó en seco. Entonces escuché un ruido de empujón y Sofía gritó. Ricardo cerró los puños involuntariamente. «¿Tú viste lo que pasó?» Corrí a ver cuando escuché el grito. Sofía Navarro estaba tirada en las escaleras llorando mucho y la maestra estaba en pánico bajando para ayudarla. Javier Ruiz se giró para mirar directamente a Ricardo. «Pero, señor, yo vi cuando ella la empujó. Fue en la discusión. Sofía intentó alejarse y la maestra le dio un empujón fuerte. Y después la maestra empezó a gritar pidiendo ayuda como si fuera un accidente. Intenté acercarme, pero ella me vio y me gritó que me fuera, que ese no era lugar para un niño». Javier hizo una pausa. «Al día siguiente me dijeron que ya no podía trabajar en el colegio». Ricardo procesó la información en silencio durante unos minutos. La versión de Javier Ruiz era detallada, coherente y explicaba varias cosas que nunca habían tenido sentido. «Javier, ¿por qué esperaste 2 años para contar esto?» «Porque tenía miedo, señor», admitió el niño. «La maestra Carolina Soto le dijo a varias personas que yo era problemático, que inventaba historias. Mi abuela empezó a recibir malos comentarios en el vecindario. Y yo solo era un niño pobre. ¿Quién me iba a creer a mí contra una maestra? ¿Y por qué decidiste hablar ahora?» «Porque los vi en el jardín central y me di cuenta de que ella se iba a casar con usted». Javier lo miró con una seriedad impresionante para su edad. «No pude quedarme callado sabiendo que la persona que lastimó a Sofía Navarro iba a volverse parte de su familia». La sinceridad en la voz de Javier era imposible de fingir. Ricardo creyó cada palabra que el chico había dicho, pero una parte de él aún se resistía a aceptar la traición completa que eso representaba. «Javier Ruiz, ¿tendrías el valor de repetir esa historia a otras personas si fuera necesario?» «Sí, señor. Solo quiero que salga la verdad». «¿Y tu abuela?» «Ella lo sabe. Siempre me dijo que contara la verdad, incluso cuando era difícil». Javier sonrió por primera vez.
Dice que la mentira tiene las patas muy cortas. Ricardo no pudo evitar sonreír también. La sabiduría popular de la abuela del chico resumía perfectamente la situación. Quiero conocer a tu abuela, Javier, y quiero que le repitas esa historia en mi presencia. ¿Está bien? Claro, señor. Ella está en casa ahora. La casa de Javier Ruiz quedaba en una parte de la colonia Sol Naciente que Ricardo nunca había visitado. Las calles eran estrechas, las casas pequeñas y pegadas unas a otras, pero había vida latiendo en cada rincón. Niños jugando en la calle, mujeres charlando en las puertas, hombres jugando a las cartas en las aceras. Doña Elena era una señora de unos 70 años, de cabello canoso recogido en un moño, vestida con un vestido sencillo pero impecablemente limpio. Sus ojos eran iguales a los de Javier Ruiz, honestos, directos, sin artificios. «Entonces usted es el padre de la niña», dijo, ofreciéndole un café. «Javier me ha hablado mucho de ustedes en estos 2 años. Doña Elena, su nieto, me contó una historia muy seria sobre el accidente de mi hija. ¿Usted le cree, señor Ricardo?». Se sentó en una silla de plástico frente a él. «Este muchacho nunca me ha mentido. En toda su vida, ni siquiera cuando la verdad le iba a costar una regañina. Y puedo decirle que lloró muchas noches por no haber podido ayudar a su hija ese día. ¿Por qué no fueron a la policía en ese momento?». Doña Elena rió con amargura. «¿Usted cree que la policía le iba a hacer caso a una mujer de la colonia y a un niño de 10 años contra una maestra?». Negó con la cabeza. Además, después de que la maestra esparció que Javier tenía problemas, algunos vecinos empezaron a mirarnos raro. Yo no quería empeorar nuestra situación. La realidad social que doña Elena describía era dolorosa, pero cierta. Ricardo se dio cuenta de que su posición privilegiada lo había cegado ante las dificultades que personas como Javier y su abuela enfrentaban para hacer oír sus voces. ¿Y ahora qué ha cambiado? Ahora mi nieto es más grande, más maduro, y la verdad le pesa demasiado en el corazón. Miró a Javier con cariño. Además, si esa mujer se va a casar con usted, ¿quién garantiza que no lastimará a otros niños? La posibilidad de que Carolina Soto pudiera representar una amenaza para otros niños no se le había ocurrido a Ricardo hasta ese momento. Si había empujado a Sofía Navarro en un momento de ira, ¿qué le impediría hacerlo de nuevo? «Doña Elena, ¿puedo hacerle una pregunta personal?». «Claro». «¿Cómo mantiene a Javier?». «Lavo ropa y cuido a 2 niños del barrio mientras sus madres trabajan», respondió con dignidad. «No es mucho, pero es honesto». Ricardo estaba formando un plan. Necesitaba más información sobre el pasado de Carolina y también quería asegurarse de que Javier y su abuela no sufrieran represalias. «Doña Elena, me gustaría contratarla para cuidar a mi hija algunas tardes y Javier, si quieres, puedes ayudarme con algunas tareas. Es un trabajo honesto, bien pagado y me harían un gran favor». Los ojos de doña Elena se llenaron de lágrimas. «Usted no tiene que hacer esto por lástima hacia nosotros». «No es lástima», la interrumpió Ricardo. «Es gratitud. Y también es estrategia. Necesito personas de confianza alrededor de mi hija mientras investigo esta situación». Javier miró a su abuela con esperanza y ella asintió lentamente. «Si esta historia te está conmoviendo, te agradecemos que dejes tu me gusta y te suscribas al canal. Es un gran apoyo para quienes estamos comenzando. La historia continúa». «Acepto, señor Ricardo, pero con una condición. Si en algún momento se da cuenta de que estamos estorbando en lugar de ayudar, despídanos sin remordimiento». Trato hecho. Cuando Ricardo regresó a casa al final de la tarde, encontró a Carolina en la sala, claramente agitada. Había vuelto antes de su supuesta reunión y caminaba de un lado a otro, jugueteando nerviosamente con su cabello. «¿Cómo te fue en el encuentro?», preguntó intentando sonar casual, pero fallando por completo. «Esclarecedor», respondió Ricardo observando su reacción. «¿Y qué dijo ese muchacho?». «Muchas cosas interesantes».
Se sentó en el sofá, manteniendo un tono neutro. Carolina, necesito hacerte algunas preguntas sobre aquel día en el colegio. Su rostro se endureció. Ricardo, ya hablamos de esto ayer. No voy a seguir siendo interrogada como si fuera una criminal. Nadie te está tratando como a una criminal. Solo quiero entender mejor lo que pasó. Lo que pasó es que una niña sufrió un accidente terrible y ahora otro niño perturbado está tratando de inventar teorías conspiratorias. Carolina se cruzó de brazos. Y mi prometido le está dando más crédito a un extraño que a mí. ¿Dónde está Sofía Navarro? En su cuarto, haciendo la tarea. Ricardo se levantó y fue a la habitación de su hija. Ella estaba en el escritorio adaptado, inclinada sobre un libro de matemáticas, pero era evidente que no prestaba atención. Hola, papá. ¿Cómo te fue con Javier Ruiz? Fue bien. Me contó algunas cosas sobre aquel día. Ricardo se sentó en la cama. Sofía, quiero hacerte una pregunta, pero solo responde si te sientes cómoda, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Recuerdas qué hiciste para enfadar a la maestra Carolina Soto ese día? Sofía hizo una pausa. No quise pedir disculpas, dijo en voz baja. ¿Disculpas? ¿Por qué? Dijo que había sido grosera con Camila durante el recreo, pero yo no lo fui. Camila era la que estaba molestando a Benito y yo solo le dije que parara. Sofía miró a su padre. Cuando la maestra me ordenó que me disculpara frente a toda la clase, le dije que no lo haría porque no había hecho nada malo. Ricardo sintió una mezcla de orgullo y horror. ¿Y qué pasó después? Dijo que hablaría conmigo al final de la clase. Me llevó a las escaleras y dijo que las niñas ricas y malcriadas necesitaban aprender a respetar a los maestros. ¿Algo más que recuerdes? Le dije que te lo contaría a ti y ella se enfadó aún más. Sofía Navarro miró sus propias manos. Dijo que tú no me creerías porque solo era una niña consentida. La última pieza del rompecabezas encajó en la mente de Ricardo. Carolina Soto había empujado a una niña de 6 años porque se negó a disculparse por algo que no hizo y amenazó con contárselo a su padre. Era un patrón de comportamiento que revelaba a alguien con serios problemas de control. Sofía, ¿por qué nunca me contaste esto? Porque, dudó. Después del accidente, la maestra Carolina se portó muy bien conmigo. Venía a visitarme a la Clínica de la Esperanza, traía regalos, me cuidaba, y pensé que tal vez se había arrepentido. ¿Y la perdonaste? Lo intenté, respondió Sofía con la honestidad brutal de los niños, pero nunca pude olvidarlo del todo. Por eso tengo pesadillas. Ricardo abrazó a su hija, sintiendo una mezcla devastadora de amor, culpa e ira. Sofía había cargado con ese secreto durante 2 años. Papá, ¿estás enfadado conmigo por no haberlo contado? No, mi amor. Estoy orgulloso de ti por haber intentado hacer lo correcto y enfadado conmigo mismo por no haber preguntado. ¿Y la maestra Carolina? ¿Todavía te vas a casar con ella? Ultel. Pregunta era inevitable. ¿Cómo explicarle a una niña de 8 años que la mujer que había aprendido a querer como a una madre era la misma que había causado su discapacidad? Todavía no lo sé, Sofía Navarro. Necesito hablar más con ella primero. Está bien, pero papá, ¿puedo ver a Javier Ruiz de nuevo? Me gustó hablar con él ayer. Claro que sí. De hecho, él y su abuela van a empezar a visitarnos regularmente. La sonrisa que se dibujó en el rostro de Sofía Navarro fue la primera genuinamente feliz que Ricardo veía en semanas. El enfrentamiento con Carolina ocurrió esa noche. Ricardo decidió ser directo. Carolina, Sofía me ha contado lo que realmente sucedió ese día. El rostro de ella pasó rápidamente por la sorpresa, el miedo, la ira y finalmente una máscara de control forzado. ¿Qué dijo? Que tú la empujaste en las escaleras porque se negó a disculparse por algo que no hizo. Eso es ridículo. Carolina rió, pero el sonido fue forzado. Una niña de 6 años no tendría recuerdos tan específicos.
Javier Ruiz confirmó cada detalle. Javier Ruiz, estalló ella. ¿Vas a creerle a 2 habitantes de la colonia Sol Naciente en lugar de a mí? La máscara se había caído por completo. El prejuicio y el desprecio en la voz de Carolina Soto revelaron a una persona que Ricardo nunca había conocido realmente. Voy a creer en la verdad, respondió con calma. Y la verdad es que lastimaste a mi hija y luego manipulaste la situación para acercarte a mí. Carolina se dejó caer en un sillón, abandonando finalmente la pretensión. No fue así, dijo, pero su voz había perdido toda convicción. Fue un accidente. Solo perdí la paciencia por un momento. Un momento que dejó a mi hija parapléjica de por vida. ¿Crees que no lo sé? Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. ¿Crees que no me arrepiento todos los días? Si te arrepentías, ¿por qué no dijiste la verdad? Porque sabía que lo perdería todo. Mi trabajo, mi carrera, mi libertad. Se levantó abruptamente. Y porque me enamoré de verdad de ti, Ricardo, lo que comenzó como culpa se convirtió en amor real. El amor real no se construye sobre mentiras. ¿Y qué vas a hacer ahora? Se volvió hacia él con expresión desafiante. ¿Vas a denunciarme? ¿A destruir mi vida por algo que fue un error? ¿Un momento de descontrol? Todavía no lo he decidido, admitió Ricardo. Pero sé que no puedo casarme contigo. ¿Y si salgo de tu vida ahora, te quedarás callado sobre lo que descubriste? La pregunta reveló que Carolina todavía pensaba de manera manipuladora, intentando negociar una salida que preserve sus intereses. Carolina, lastimaste a una niña y luego manipulaste a su familia durante 2 años. Eso no es algo que se resuelva con un acuerdo silencioso. Entonces vas a destruirme. Voy a buscar justicia para mi hija. Carolina se fue de la casa esa misma noche, llevando solo una maleta. Antes de partir, dejó una carta que Ricardo leyó al día siguiente. Roberto, sé que nunca me perdonarás y tal vez ni siquiera lo merezco, pero quiero que sepas que mi amor por ustedes fue real, aunque comenzara de la manera equivocada. Sofía Navarro es una niña excepcional y espero que encuentre paz al saber la verdad. No me opondré a ninguna decisión que tomes. A la mañana siguiente, Ricardo tuvo la conversación más difícil de su vida. Le explicó a Sofía que Carolina ya no viviría con ellos y que necesitarían encontrar una nueva forma de ser felices como familia. «Papá, ¿estás triste?», preguntó Sofía, notando sus ojos enrojecidos. «Estoy confundido, mi amor. Triste por algunas cosas, aliviado por otras». «Yo también», admitió ella. «Me gustaba la maestra Carolina, pero siempre me sentí rara con ella después del accidente. Ahora puedes dejar de sentirte rara. Y las pesadillas, vamos a trabajar juntos para que se detengan». «De acuerdo». Sofía asintió, y por primera vez en 2 años, Ricardo sintió que realmente conocía a su propia hija. Javier Ruiz y doña Elena comenzaron a visitar la casa regularmente. Al principio, la idea era que doña Elena ayudara con Sofía mientras Ricardo gestionaba los asuntos legales, pero pronto quedó claro que su presencia traía una alegría genuina. Sofía y Javier desarrollaron una amistad natural y terapéutica. Él la trataba como a una niña normal, sin lástima, y ella respondía con una energía que Ricardo no veía desde hacía años. Doña Elena, por su parte, aportó una sabiduría maternal que complementaba perfectamente el cariño, a veces sobreprotector, de Ricardo. «Señor Ricardo», dijo doña Elena una tarde mientras preparaba la merienda, «esta casa necesitaba risas de niño». Era cierto. En los 2 años desde el accidente, la casa se había vuelto un lugar sombrío. Con Javier cerca, Sofía había vuelto a jugar, a reír, a ser una niña. «¿Cómo hacen para ser tan ligeros?», preguntó Ricardo. «Después de todo lo que han pasado». «Nuestra vida siempre ha sido difícil, señor. Aprendimos que darle vueltas a las tristezas solo empeora todo».
sonrió. Es mejor enfocarse en lo bueno que tenemos hoy. La filosofía simple de doña Elena estaba siendo más efectiva para la recuperación de Sofía que meses de terapia. Mientras tanto, Ricardo había contratado a un abogado para asesorarlo. La situación se complicaba por el tiempo transcurrido y porque ella había desaparecido. Señor Montero, explicó el LIC Morales, técnicamente tenemos elementos para un proceso, pero debo advertirle de las dificultades. Han pasado 2 años, el testigo principal es un niño y la acusada ya no está. ¿Y si regresa? Entonces tendríamos más posibilidades, pero considerando que huyó, es probable que esté intentando rehacer su vida en otro lugar. Ricardo se debatía entre el deseo de justicia y la voluntad de seguir adelante. Sofía parecía recuperarse emocionalmente y él se preguntaba si un proceso legal prolongado sería beneficioso para ella. La decisión vino de una fuente inesperada. «Papá», dijo Sofía una noche, «durante la cena quiero que otros niños no pasen por lo que yo pasé». «¿Cómo así, mi amor? Si la maestra Carolina me hizo eso, puede hacérselo a otros niños también». La madurez de la observación de Sofía, con sus 8 años, sorprendió a Ricardo. Tenía razón, el caso no era solo sobre justicia personal. ¿Qué crees que debemos hacer? Contarle a todo el mundo lo que pasó para que los padres presten más atención y las escuelas cuiden mejor a los niños. Fue así como Ricardo decidió hacer público el caso. Con la ayuda del Licurtes Morales, acudió a la prensa y contó la historia completa. El accidente, el descubrimiento de la verdad a través de Javier Ruiz, la manipulación de Carolina y la importancia de escuchar a los niños. La historia causó un gran impacto. Varios padres comenzaron a reportar situaciones similares. El colegio donde Carolina trabajaba se vio obligado a revisar sus protocolos. Pero el impacto más significativo vino de una fuente inesperada. Una semana después, Roberto recibió una llamada de una mujer llamada Silvia Salas. «Señor Montero, vi el reportaje sobre su hija. Necesito contarle algo sobre la maestra Carolina». Silvia se reunió con Ricardo al día siguiente. Era madre de un niño de 9 años llamado Mateo. «Mi hijo estudió con la maestra Carolina hace 3 años», comenzó. «Llegó a casa un día diciendo que se había caído de las escaleras y lastimado la espalda». Ricardo sintió un escalofrío. «¿Y qué dijo el colegio?» «Lo mismo que a usted, que fue un accidente durante el recreo». Silvia hizo una pausa. «Pero mi hijo siempre fue muy cuidadoso». «¿Tuvo secuelas?» «Afortunadamente no. Solo fueron algunas contusiones y un gran susto. Pero después de ese día comenzó a tener pesadillas y se negaba a ir al colegio. Y la maestra Carolina se mostró muy solícita, ofreció ayuda extra, se dispuso a acompañar a Mateo de cerca». Silvia movió la cabeza. «En ese momento pensé que era una maestra dedicada. Ahora me doy cuenta de que era culpa». «¿Por qué se cayó Mateo?» «Solo ahora, después de ver el reportaje, logré que mi hijo hablara. Dijo que la maestra estaba enfadada porque había olvidado hacer la tarea, y cuando ella le ordenó que se disculpara con toda la clase, él dijo que ya se había disculpado con ella en privado. El patrón se repetía. Carolina no toleraba a los niños que cuestionaban su autoridad. Mateo recuerda cómo se cayó. Recuerda a la maestra gritándole en el pasillo y sentirse empujado, pero pensó que había tropezado solo». Silvia comenzó a llorar. «Mi hijo pasó 3 años pensando que era torpe, que tenía algo malo en él». Ricardo ofreció apoyo a Silvia y juntos comenzaron a investigar si había otras víctimas. Lo que descubrieron fue aterrador. Carolina había trabajado en 5 colegios diferentes a lo largo de 10 años. En cada uno había al menos un niño que había sufrido un accidente después de enfrentarse a su autoridad. Los casos habían sido silenciados con traslados discretos o acuerdos financieros cuando las familias eran más persistentes. El patrón era siempre el mismo:
Niños inteligentes y cuestionadores que desafiaban a Carolina frente a otros alumnos terminaban sufriendo accidentes poco después. La mayoría de los casos resultaban en lesiones menores, pero Sofía Navarro había sido la más gravemente afectada. Con esta información, el LIC Morales logró armar un caso mucho más sólido. El patrón de comportamiento establecía premeditación y método, transformando lo que parecía un momento de descontrol aislado en una serie de agresiones calculadas. Para entonces, la historia había ganado repercusión nacional. Programas de televisión discutían el caso. Expertos en educación hablaban sobre la importancia de protocolos estrictos y padres de todo el país comenzaron a cuestionar situaciones que habían aceptado pasivamente. Carolina, presionada por la exposición mediática, finalmente se entregó a las autoridades. Había estado escondida en casa de una hermana en otro estado, pero la presión psicológica la hizo ver que huir no era una solución. El juicio ocurrió 8 meses después. Carolina fue condenada por lesiones calificadas en múltiples casos y se le prohibió permanentemente trabajar con niños. También fue obligada a pagar indemnizaciones y a costear el tratamiento psicológico de los niños. Durante el proceso, algo inesperado sucedió. Sofía Navarro pidió encontrarse con Carolina personalmente. ¿Por qué, mi amor?, preguntó Ricardo, preocupado por el impacto emocional. Porque quiero que ella sepa que ya no soy una niña de 6 años con miedo, explicó Sofía. Y quiero que sepa que, a pesar de todo, aprendí cosas buenas de estos 2 años. El encuentro ocurrió en presencia del LIC Morales y una psicóloga. Carolina, visiblemente envejecida y abatida, lloró cuando vio a Sofía. Sofía Navarro, lo siento mucho, dijo con la voz quebrada. Arruiné tu vida y nada de lo que haga podrá repararlo. No arruinaste mi vida, respondió Sofía Navarro con una serenidad impresionante. Cambiaste mi vida, pero yo aprendí a hacer cosas buenas con ese cambio. ¿Cómo? Aprendí que algunos adultos pueden estar equivocados y que los niños pueden tener la razón. Aprendí que es importante decir la verdad, incluso cuando es difícil. Y aprendí que personas como Javier Ruiz y doña Elena existen para mostrar que el mundo también tiene gente buena. Carolina lloró aún más, pero Sofía no había terminado. Y aprendí que mi papá me ama lo suficiente como para buscar la verdad, incluso cuando duele. Ricardo tuvo que salir de la sala para recomponerse. La madurez y la capacidad de perdón de su hija eran a la vez inspiradoras y desgarradoras. Carolina, continuó Sofía, espero que tú también aprendas a no lastimar a los niños cuando no hacen lo que tú quieres. Voy a aprender, prometió Carolina, y voy a pasar el resto de mi vida tratando de compensar el daño que causé. Tras la condena de Carolina Soto, la vida de Ricardo y Sofía Navarro finalmente encontró un nuevo equilibrio. Javier Ruiz se había convertido prácticamente en un hermano para Sofía, y doña Elena en una presencia maternal constante. La familia no convencional que se formó era más fuerte y unida que muchas familias tradicionales. Sofía, ahora con 10 años, se había convertido en una niña segura y elocuente. Asistía a un nuevo colegio donde era respetada por su inteligencia y determinación. Sus pesadillas habían cesado por completo después de que la verdad saliera a la luz. Y había desarrollado una pasión por la pintura que ocupaba gran parte de su tiempo libre. Papá, dijo un día mientras pintaba un cuadro del parque donde todo había comenzado. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Todavía sientes enfado por la maestra Carolina? Ricardo pensó cuidadosamente antes de responder. A veces, sí, pero más que enfado, siento lástima por ella y gratitud. Gratitud, porque de una forma extraña, lo que ella hizo nos trajo a Javier Ruiz y a doña Elena y me enseñó a ser un mejor padre para ti. Y a mí me enseñó que soy más fuerte de lo que pensaba,
añadió Sofía, concentrándose en una pincelada delicada. Javier, ahora con 12 años, estudiaba en un colegio particular que pagaba Ricardo y demostraba un talento excepcional para las matemáticas. Doña Elena se había mudado a una casa pequeña pero cómoda en la misma zona que Ricardo, manteniendo su independencia, pero permaneciendo lo suficientemente cerca. «¿Sabe, doña Elena?», dijo Ricardo una tarde, mientras veían a los niños jugar. «A veces me pregunto cómo habría sido todo si Javier no hubiera tenido el valor de hablar aquel día». «Javier siempre ha sido valiente», respondió ella, «pero el valor sin oportunidad no sirve de nada. Usted le dio la oportunidad de ser escuchado y ustedes nos dieron la oportunidad de ser una familia de verdad». La historia de Ricardo, Sofía y Javier se convirtió en un caso estudiado en facultades de educación y derecho. Recibían invitaciones para dar conferencias sobre la importancia de escuchar a los niños. Sofía, a pesar de su corta edad, se había convertido en una oradora elocuente. En sus charlas siempre enfatizaba que su discapacidad no la definía, sino que la verdad la había liberado. «La gente siempre me pregunta si estoy triste por estar en una silla de ruedas», dijo en una conferencia. «Yo digo que a veces sí, pero que sería mucho más triste si aún estuviera viviendo una mentira». Estimado oyente, si te está gustando este relato, te invitamos a que nos dejes un like y, muy importante, te suscribas a nuestro canal. Tu apoyo es fundamental para nosotros, que empezamos en esto. Continuamos con el relato. 2 años después del juicio, cuando Sofía Navarro cumplió 10 años, organizaron una fiesta especial. No era solo un cumpleaños, sino una celebración de la familia que habían construido. La fiesta se llevó a cabo en el mismo parque donde Javier había revelado la verdad. Estaban presentes no solo amigos cercanos, sino también Silvia y Mateo y otras familias afectadas. «Cuando era pequeña», dijo Sofía improvisando un discurso, «pensaba que crecer significaba no tener miedo nunca más. Ahora sé que crecer significa tener valor incluso cuando tienes miedo». Javier, a su lado, completó: «Y significa decir la verdad incluso cuando es difícil. Y significa escuchar cuando los niños hablan», agregó Ricardo. «Y significa que la familia no es solo la que nace junta, sino la que elige permanecer unida», concluyó doña Elena. El público aplaudió, pero el momento más emotivo llegó después, cuando una niña de unos 7 años se acercó tímidamente a Sofía. «Me llamo Mariana», dijo en voz baja. «Mi maestra a veces me grita frente a la clase y tengo miedo de contárselo a mis padres». Sofía tomó suavemente la mano de la niña. «Mariana, siempre puedes contarle a tus padres cuando alguien te trata mal. Y si no te creen la primera vez, sigue contándolo hasta que alguien te escuche. ¿Crees que me escucharán? Creo que las personas que nos aman siempre quieren protegernos. A veces solo necesitan entender mejor lo que está pasando». Roberto observó la conversación y sintió una mezcla de orgullo y propósito. Sofía estaba usando su experiencia para ayudar a otros. La madre de Mariana se acercó y le agradeció a Sofía, prometiendo prestar más atención. Era una pequeña victoria más. Esa noche, la familia extendida se reunió en la sala de Roberto. «¿Saben qué aprendí?», dijo Roberto, «que a veces las peores cosas que nos pasan pueden llevarnos a los mejores descubrimientos». «¿Cómo así?», preguntó Javier. «Si Carolina no hubiera lastimado a Sofía, nunca los habría conocido y nunca habría aprendido a ser el tipo de persona que quería ser». «Eso no significa que fuera bueno que la lastimara», observó sabiamente doña Elena. «Claro que no, pero significa que podemos elegir qué hacer con las cosas malas que nos suceden». Sofía, que estaba pintando, levantó el pincel. «Yo elijo ayudar a otros niños a no tener miedo de hablar. Yo elijo siempre decir la verdad», dijo Javier. «Yo elijo enseñar que la fuerza viene de adentro,
agregó doña Elena. Y yo elijo escuchar, concluyó Roberto. Escuchar de verdad. 3 meses después recibieron una carta inesperada. Era de Carolina, desde la prisión. Queridos Ricardo, Sofía, Javier y doña Elena, sé que no tengo derecho a escribirles, y entiendo si tiran esta carta. Pero necesito decir algunas cosas que pesan en mi corazón. Primero, quiero que sepan que he pensado en ustedes todos los días de estos 2 años, no con autocompasión, sino con una comprensión creciente del daño que causé y de la fuerza extraordinaria que ustedes demostraron. Sofía Navarro, tú me enseñaste más sobre perdón y madurez ese día en la oficina del abogado que lo que yo había aprendido en 40 años de vida. Tu capacidad de ver más allá del enfado es algo que llevaré conmigo para siempre. Javier Ruiz, tu valentía de decir la verdad cuando todos los adultos fallaron me hizo darme cuenta de que la edad no tiene nada que ver con la sabiduría. Fuiste más valiente a los 10 años de lo que yo fui en toda mi vida adulta. Doña Elena, aunque no nos conocimos, escuché sobre su fuerza y dignidad. La forma en que crió a Javier me hace entender el tipo de educación basada en amor que yo debería haber promovido. Ricardo, no puedo imaginar el dolor que te causé. Tu búsqueda de la verdad, aun sabiendo que sería dolorosa, es el tipo de valentía que todos los niños merecen. Ustedes transformaron mi falla más terrible en una fuerza para proteger a otros. He leído sobre las charlas, los cambios en las políticas escolares. Todo esto nació del dolor que causé, pero creció del amor y determinación de ustedes. Aquí en la prisión, estoy en un programa de rehabilitación y estudiando psicología con enfoque en trauma infantil. No sé si algún día podré usar ese conocimiento para ayudar a alguien, pero siento que necesito entender profundamente lo que hice mal. No escribo en busca de perdón, sé que no lo merezco. Escribo para decir que ustedes me salvaron tanto como yo los perjudiqué. Me forzaron a mirar quién era realmente y eso me dio la primera oportunidad real de convertirme en alguien mejor. Si algún día, cuando salga, hay una forma de que yo contribuya al trabajo que hacen para proteger niños, anónimamente, me gustaría esa oportunidad. No como forma de redimirme, porque sé que no es posible, sino como forma de honrar la transformación que ustedes causaron en mí. Sofía, sigue pintando. Tus pinturas capturan una luz que ni yo pude apagar. Javier, sigues siendo la voz de la verdad. Doña Elena, sigue siendo la fuerza que sostiene a una familia. Ricardo, sigue siendo el padre que escucha de verdad. Con profundo arrepentimiento y creciente esperanza, Carolina. La carta generó una larga discusión en la familia. Sofía, sorprendentemente, fue la más abierta. Si realmente cambió, puede ayudar a otros adultos a entender cómo no volverse como ella era. Javier era más escéptico. ¿Cómo sabemos si realmente cambió o si solo dice esto porque quiere salir antes? Doña Elena, como siempre, aportó sabiduría práctica. El tiempo lo mostrará. La gente puede cambiar, pero el cambio real tarda años en probarse. Roberto decidió responder con cautela. Carolina, recibimos tu carta y nos sorprendió la profundidad de tu reflexión. Es alentador saber que estás usando este tiempo para crecer. Sobre tu oferta de contribuir a nuestro trabajo en el futuro, estamos abiertos a la posibilidad, pero solo cuando demuestres un cambio real a través de acciones consistentes a lo largo del tiempo. Por ahora, nuestro enfoque sigue siendo en las víctimas y en la prevención. Esperamos que tu camino de crecimiento sea genuino y duradero. Ricardo, Sofía, Javier y doña Elena. En los años que siguieron, la familia continuó su trabajo de concienciación. Crearon una fundación llamada Fundación Luz y Verdad, enfocada en capacitar a padres, maestros y niños sobre cómo identificar y reportar situaciones de abuso,
Sofía Navarro, ahora con 14 años, se había convertido en una adolescente articulada y segura. Sus pinturas a menudo retrataban escenas de superación y se vendieron en subastas benéficas para financiar la fundación. Javier Ruiz, a los 16, desarrolló un talento excepcional para la programación y creó una aplicación que permitía a los niños reportar situaciones preocupantes de forma anónima. La aplicación fue adoptada por decenas de escuelas y salvó a varios niños. Doña Elena, ahora coordinadora de bienestar de la fundación, capacitaba a otros cuidadores. Ricardo se había convertido en un conferenciante respetado sobre derechos de los niños. Su empresa de construcción también se especializó en crear espacios educativos más seguros. El impacto de su historia se había extendido. Las leyes de protección infantil se fortalecieron y miles de familias encontraron el valor para hablar. En una conferencia, le preguntaron a Ricardo cuál había sido la lección más importante. La lección más importante, dijo, es que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre es preferible a la mentira, por más cómoda que ésta parezca, y que los niños a menudo son más sabios y valientes de lo que imaginamos. ¿Y cuál sería el mayor error que cometen los padres?, preguntó una madre del público. Asumir que saben lo que está pasando en la vida de sus hijos sin preguntar directamente. Yo viví 2 años pensando que estaba protegiendo a mi hija, cuando en realidad ella estaba protegiéndome a mí. Sofía Navarro, que estaba en el público, levantó la mano. ¿Puedo agregar algo? Ricardo sonrió y le hizo señas para que se acercara. El mayor error que cometen los niños, dijo ella, es creer que proteger a los adultos de información difícil es una forma de amor. El amor verdadero significa confiar en que las personas que se preocupan por nosotros son lo suficientemente fuertes para manejar la verdad. La sabiduría de la adolescente silenció al público antes de que estallaran los aplausos. Estimado espectador, si estás disfrutando de esta narración, te animamos a que le des a me gusta y te suscribas al canal. Significa un mundo para quienes estamos dando nuestros primeros pasos. Seguimos con la historia. 5 años después del juicio de Carolina Soto, recibieron una llamada inesperada. Era del director de la prisión, informando que Carolina había sido aprobada para libertad condicional y que, como parte del programa, le gustaría reunirse con la familia para una disculpa formal. La decisión de aceptar generó la discusión más intensa que la familia había tenido. Las opiniones estaban divididas. Creo que debemos darle la oportunidad de demostrar que ha cambiado, dijo Sofía, ahora con 15 años. Si realmente cambió, puede ayudar a otras personas a entender cómo evitar cometer los mismos errores. Pero, ¿y si es solo teatro?, cuestionó Javier a los 17, más maduro y escéptico. ¿Y si solo quiere causar una buena impresión para obtener beneficios? Eso es posible, admitió doña Elena, pero también es posible que realmente haya cambiado. 5 años es tiempo suficiente para un crecimiento real. Roberto estaba dividido. Por un lado, la posibilidad de que Carolina se hubiera transformado ofrecía esperanza de redención. Por otro, temía reabrir heridas. ¿Qué les parece si establecemos algunas condiciones?, sugirió. Decidieron aceptar el encuentro, pero en territorio neutral, la oficina del Lic. Morales, con tiempo limitado y la presencia de un psicólogo. También establecieron que cualquiera podría interrumpir el encuentro. Carolina llegó a la oficina pareciendo una persona completamente diferente. A los 45 años, había engordado un poco, usaba gafas y vestía de forma simple. Más importante, había una serenidad en sus ojos que no existía antes, una paz que viene de haber mirado profundamente los propios defectos. Gracias por aceptar verme, comenzó su voz, tranquila, pero emocionada. Sé que no merezco esta oportunidad y prometo no desperdiciarla. ¿Cómo estás?, preguntó Sofía Navarro.
sorprendiendo a todos con su enfoque directo y sin hostilidad. «Estoy diferente», respondió Carolina honestamente. «Estos 5 años me forzaron a confrontar partes de mí que había enterrado hace mucho tiempo. Descubrí que mi enfado con los niños venía de heridas de mi propia infancia que nunca había resuelto». Contó que había sido criada por una madre extremadamente controladora que la castigaba severamente por cualquier cuestionamiento. Su necesidad de control sobre los niños en sus aulas era en realidad una repetición del patrón que había sufrido. «Eso no excusa lo que hice», aclaró rápidamente. «Nada lo excusa, pero me ayudó a entender cómo evitar que esto vuelva a suceder. ¿Y cómo sabemos que no repetirás los mismos comportamientos cuando estés bajo presión?», preguntó Javier, aún escéptico. «Ustedes no pueden saberlo», admitió Carolina. «Por eso, como parte de mi libertad condicional, continúo en terapia semanal, participo en grupos de apoyo y estoy prohibida de trabajar con menores de 18 años». «¿Y qué planeas hacer?». «Trabajar con adultos que sufrieron trauma en la infancia», respondió. «Quiero usar mi experiencia para ayudar a otras personas a romper el ciclo». La conversación continuó por 2 horas. Carolina no intentó minimizar sus actos. Demostró una comprensión profunda del impacto que había causado. «Carolina», dijo Ricardo al final, «mencionaste en tu carta que te gustaría contribuir a nuestro trabajo. ¿Cómo te lo imaginas exactamente? Siendo un ejemplo de cómo alguien puede caer tan bajo y aún encontrar un camino para hacer el bien», respondió. «Hablando a otros adultos sobre las señales de comportamiento abusivo, siendo una prueba de que el cambio es posible, pero requiere trabajo constante y humildad. ¿Y estarías dispuesta a hacer eso públicamente, sabiendo que siempre serás conocida como la maestra que lastimó a los niños?» «Sí», dijo sin dudar. «Si mi vergüenza puede prevenir que otros niños sufran, entonces vale la pena cargar con esa marca». Al final del encuentro, Sofía hizo una petición sorprendente. «Carolina, ¿podrías escribirle una carta a la niña de 6 años que yo era cuando me empujaste?» «¿Una carta?» «Sí, diciendo las cosas que te hubiera gustado decir aquel día en lugar de haber perdido el control». Carolina comenzó a llorar, pero asintió. «Puedo hacerlo». Una semana después, recibieron la carta. «Querida Sofía Navarro, de 6 años, tú tenías razón. No deberías haber tenido que disculparte. Estabas defendiendo a un compañero y eso fue valiente. Cuando dijiste que no te ibas a disculpar falsamente, me estabas enseñando sobre integridad. Cuando te negaste a someterte a la injusticia, me estabas enseñando sobre dignidad. Debería haberme detenido y haber dicho, tienes razón, Sofía, gracias por ayudarme a ver mi error. En cambio, dejé que mi orgullo transformara tu lección en violencia. Merecías una maestra que celebrara tu valentía, no una que te castigara por ella. Espero que a los 15 años sepas que la niña de 6 años tenía razón. Con profundo arrepentimiento, la mujer que debió haber sido tu maestra». Sofía leyó la carta, lloró un poco y luego dijo, «Creo que de verdad entendió». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Javier. «Porque no se disculpó con la Sofía de 15 años, se disculpó con la niña de 6 años que yo era». 2 meses después, Carolina Soto comenzó a participar en las charlas de la Fundación Luz y Verdad. Su presencia generaba reacciones mixtas. Algunas personas salían del salón, otras se veían incómodas, pero muchas se identificaban con su historia de reconocer y cambiar patrones destructivos. En una charla, un padre levantó la mano. «Tengo una hija de 8 años que a veces me desafía. Me doy cuenta de que mi enojo es desproporcionado. ¿Cómo puedo evitar volverme como tú eras?». «Primero», respondió Carolina, «reconoce que los niños que desafían a menudo están tratando de enseñarnos algo. Segundo, cuando sientas un enojo desproporcionado, sal temporalmente de la situación. Di,
Necesito unos minutos para pensar en esto y regresa cuando estés más tranquilo. Tercera, recuerda que el trabajo de un niño es crecer, incluyendo aprender a cuestionar la autoridad cuando sea necesario. Y si ya perdí el control, ¿cómo reparo el daño? Asumiendo responsabilidad total sin justificaciones. Pide disculpas específicas por el comportamiento, no por las circunstancias, y luego cambia tu comportamiento consistentemente. Los niños perdonan fácilmente, pero también observan constantemente. Las charlas de Carolina se volvieron de las más solicitadas, no porque a la gente le cayera bien, sino porque veían en ella una prueba viviente de que el cambio es posible. Sofía Navarro, ahora con 16 años, frecuentemente compartía el escenario con Carolina. La dinámica entre ellas fascinaba al público. Una víctima que había encontrado fuerza en la verdad y una perpetradora que había encontrado redención en la responsabilidad. ¿Ustedes dos pueden trabajar juntas sin resentimiento?, preguntó una maestra después de una charla. El resentimiento sería mantenerme atada al pasado, respondió Sofía. Trabajar juntas nos mantiene enfocadas en el futuro. Y yo aprendo más sobre educación real viendo a Sofía hablar 10 minutos de lo que aprendí en años de universidad, agregó Carolina. Ella me enseña cómo se comporta un niño fuerte y sano cuando es escuchado. Javier Ruiz, ahora con 19 años y estudiando educación, desarrolló un proyecto sobre el papel de los niños testigos en la exposición del abuso institucional. Su trabajo estaba ganando reconocimiento académico y ayudando a establecer protocolos para proteger y escuchar a los niños. ¿Qué te motivó a elegir esta área?, preguntó un profesor. Aprendí que a veces los niños son los únicos testigos de injusticias cometidas contra otros niños, respondió Javier, y aprendí que los adultos no siempre quieren escuchar lo que los niños tienen que decir. ¿Lo ves como un problema sistémico? Lo veo como un problema cultural. Nuestra sociedad enseña que los adultos siempre saben más que los niños, pero la experiencia no es lo mismo que la sabiduría. El trabajo de Javier Ruiz estaba comenzando a influir en las políticas educativas a nivel estatal. Su propuesta de crear defensores de los niños en todas las escuelas, estudiantes mayores entrenados para escuchar las preocupaciones de los más jóvenes, estaba siendo piloteada en varias instituciones. Doña Elena, ahora con 75 años, se había convertido en una figura materna respetada no solo para su familia no convencional, sino para cientos de familias tocadas por el trabajo de la fundación. Doña Elena, preguntó una madre joven, ¿cómo supo usted siempre que Javier decía la verdad? Conocía a mi nieto, respondió simplemente. Le prestaba atención todos los días. Cuando realmente conoces a un niño, sabes cuándo está siendo honesto. Pero, ¿y si el niño miente? Un niño que miente regularmente está tratando de protegerse de algo. Si creas un ambiente donde se sienta seguro para decir la verdad, la mentira se vuelve innecesaria. La sabiduría práctica de doña Elena se había vuelto legendaria. 7 años después de la primera revelación de Javier, organizaron un evento especial, una reunión de todas las familias impactadas por la Fundación Luz y Verdad. El evento tuvo lugar en el mismo parque, ahora remodelado. Más de 200 familias asistieron. Había niños que habían encontrado el valor para hablar, padres que habían aprendido a escuchar y maestros que habían cambiado sus prácticas. Cuando Javier gritó la verdad ese día, dijo Ricardo en su discurso de apertura, no sabía que estaba iniciando un movimiento, solo sabía que una niña estaba sufriendo y que él tenía información que podía ayudar. Sofía, ahora con 17 años, presentó una pintura especial. Era un retrato del parque en aquel primer día, pero con una diferencia. En lugar de mostrar solo las 3 figuras originales, ella, Javier y Ricardo,
La pintura mostraba círculos concéntricos de personas extendiéndose desde ese momento, representando todas las vidas tocadas por la verdad. El arte es memoria, explicó, pero también es esperanza. Esta pintura muestra dónde comenzamos y hacia dónde podemos ir. Javier, con 21 años y graduado en educación, anunció que había sido aceptado para una maestría en políticas públicas. Mi objetivo, dijo, es que ningún niño tenga que esperar 2 años para ser escuchado. Carolina, que ahora trabajaba como terapeuta, hizo una presentación sobre el proceso de cambio genuino. El cambio real no es un evento, es un proceso diario, explicó. Todos los días elijo ser mejor que ayer. Una joven preguntó, ¿todavía sientes enojo? Sí, respondió Carolina honestamente, pero ahora lo reconozco cuando surge y tengo herramientas para manejarlo. El problema no es sentir enojo, es lo que hacemos cuando lo sentimos. ¿Y si estuvieras en una situación similar hoy? Hoy, si un niño me desafiara, me detendría y preguntaría, ¿qué estás tratando de enseñarme? Al final del evento, la ciudad decidió nombrar aquella sección del parque como Espacio Voces Valientes, con una placa que decía, en honor a todos los niños que encontraron el valor para decir la verdad y a todos los adultos que encontraron la sabiduría para escuchar. Durante la inauguración, una niña de 6 años se acercó a Sofía. Mi mamá dijo que tú eras muy valiente. Todos los niños son valientes, respondió Sofía arrodillándose. A veces solo necesitan adultos que crean en ellos. Si tengo miedo de contar algo importante, ¿puedo venir aquí y recordarte? Claro que sí, pero recuerda también que tienes tu propio valor dentro de ti. La niña sonrió y corrió de regreso con su madre, quien agradeció a Sofía con lágrimas en los ojos. La estaban molestando en la escuela y tenía miedo de contarlo, explicó la madre. Pero después de escuchar tu historia, encontró el valor. Era una pequeña victoria más. Esa noche, la familia extendida se reunió de nuevo. ¿Saben lo que más me impresiona?, dijo doña Elena. ¿Cómo algo tan malo generó tanto bien? No fue lo malo lo que generó el bien, corrigió Javier gentilmente. Fue la elección de enfrentar la verdad. Y la elección de usar nuestro dolor para ayudar a otros, añadió Sofía. Y la elección de creer que el cambio es posible, dijo Carolina. Y la elección de escuchar cuando los niños hablan, concluyó Ricardo. Pasaron el resto de la noche contando historias, riendo y planeando el futuro. Era una familia forjada en la adversidad, pero unida por el amor, la verdad y el compromiso de proteger a los niños. Sofía iba a estudiar psicología infantil y especializarse en terapia artística. Javier desarrollaba tecnologías educativas. Carolina continuaba su trabajo terapéutico. Doña Elena planeaba escribir un libro sobre crianza. Y Ricardo había expandido su empresa para incluir la construcción de espacios terapéuticos. ¿Creen que nuestra historia seguirá inspirando a personas dentro de 10 años? Preguntó Sofía. Creo que nuestra historia inspirará mientras haya niños que necesiten que los adultos crean en ellos, respondió Ricardo. Y eso será para siempre, añadió Javier. Entonces nuestro trabajo nunca terminará, dijo doña Elena. Y ni debería, concluyó Carolina, porque proteger a los niños no es un proyecto con fecha límite, es una responsabilidad continua. A medida que avanzaba la noche, cada uno reflexionó en silencio sobre cómo sus vidas habían sido transformadas por un momento de valentía de un niño de 10 años. Javier, ahora un joven influyente, aún recordaba el corazón acelerado al acercarse a aquel hombre. Había hablado sin saber si sería escuchado, pero lo hizo porque sabía que algunas verdades son demasiado grandes para ser cargadas en silencio. Sofía, que había transformado el trauma en arte, sabía que la fuerza no viene de no tener limitaciones, sino de elegir cómo responder a ellas. Doña Elena entendía que la familia no se define por la sangre,
sino por el compromiso. Roberto, que había aprendido la diferencia entre proteger y controlar, sabía que ser un buen padre significaba estar dispuesto a enfrentar verdades incómodas. Y Carolina, que había caído en el pozo más profundo de sí misma y luego había elegido el largo camino de regreso, sabía que la redención no es un destino, sino una dirección. Nunca sería perdonada por todos, y ni debería, pero podía elegir cada día ser una fuerza de protección en lugar de una fuente de daño. Y a ti, querido espectador, ¿qué te ha parecido esta historia de coraje, verdad y transformación? Cuéntanos en los comentarios qué momento te ha emocionado más y si crees en la capacidad de las personas para cambiar tras reconocer sus errores. Tu opinión es muy valiosa para nosotros. No te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte otros relatos inspiradores que demuestran cómo la honestidad y el valor pueden transformar vidas. Muchas gracias por tu compañía en este viaje.